Hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Gustavo Díaz, soy economista del Instituto Libertad. Me gustaría conversar con ustedes acerca de los desafíos que implica la gratuidad universitaria, más aún en un contexto actual como lo tenemos en Chile, con escasos recursos, ¿verdad? Un crecimiento económico que es relativamente bajo. Entonces, me gustaría dar unas pequeñas reflexiones acerca de qué significa avanzar en materia de gratuidad universitaria en los próximos años. ¿Y por qué? Porque básicamente esta ha sido una de las aristas más importantes que se han debatido en el contexto de la reforma educacional. Es uno de los temas que más discusiones ha generado. La verdad es que de acuerdo a la ley, tal como se ha ido aprobando, durante los años 2016, 2017, se tiene más o menos garantizado, ¿no es cierto?, la gratuidad para el sexto decil, hasta el sexto decil, y durante el 2018 ahora se pretende extenderla en forma horizontal para incorporar centros de formación técnica e institutos profesionales, y el objetivo de seguir avanzando en gratuidad quedó supeditado a determinadas condiciones para los próximos años. Es así como tenemos que ir evaluando año a año la evolución de la carga tributaria para poder saber si tenemos el financiamiento para seguir avanzando en esta gratuidad e ir incorporando progresivamente deciles superiores, séptimo, octavo, hasta el decil 10. Cabe consignar un punto en esta materia. En la medida que vamos agregando deciles, la verdad es que el costo marginal de ir incorporando más personas a este nivel de gratuidad es más costoso. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos menos recursos y son recursos que podrían estar destinados hacia otras actividades, otras funciones sociales, en un contexto en que estos son alumnos de mejor o mayor nivel o poder adquisitivo. Entonces tenemos que ir conciliando dos mundos, dos esferas diferentes. Una es lo que queremos hacer en materia vocacional y otra que es no dejar de lado, no descuidar, por ejemplo, las reformas en el área social, básicamente salud, previsión, seguridad, que también son temas importantes y que afectan la vida diaria de todos los chilenos, ¿ya? A modo de ejemplo, me gustaría dar algunos datos. Para 2017, el costo de la gratuidad ascendió a 785 millones de dólares. Eso es un poco más alto que lo que era para 2016. Y para 2018 se pretende llegar a 0,7, 0,8 puntos del PIB. Es un monto creciente, es un monto importante, que claramente tiene recursos alternativos, usos alternativos, y tenemos que ir evaluando cada peso que vamos asignando a la gratuidad para evaluar de mejor forma dónde se está gastando, dónde se está destinando. Esto tenía un financiamiento inicial. La reforma tributaria de 2014 lo que buscaba era generar 3 puntos del PIB de recaudación adicional para generar alrededor de 8.200 millones de dólares que podían estar disponibles para financiar esta reforma. Se ha hablado mucho al respecto acerca de si esta cantidad de recursos en régimen iba a permitir financiar la gratuidad universitaria o no. ¿Ya? Y la verdad es que la cifra, en la realidad, ha ido demostrando que no alcanza, que no es posible, y más aún cuando el ciclo económico no acompaña a estas expectativas que se fueron generando. La verdad es que en los últimos 4 años el país fue creciendo cada vez menos, y en esa lógica la recaudación fiscal también se va atenuando, se va mermando. Hoy día es bastante difícil pensar en que estamos cerca de seguir avanzando en esta política de gratuidad. Un dato súper reciente: la OCDE en un informe a principios de este año dijo que la carga tributaria en Chile bordeaba en 2017 los 20% del PIB, 20,4%, ¿ya? Eso es marginalmente superior a lo que teníamos hace 10 años atrás, que era 18, algo por ciento del PIB, 18,4%. Es cierto que durante los años 2006-2007 fueron los años donde más recaudación se generó, ¿ya? Donde la carga tributaria llegó a 24 puntos del PIB. Pero en definitiva, esos años estuvieron marcados fuertemente por el superciclo del precio del cobre, por una muy baja evasión y elusión tributaria, y en definitiva son años que son prácticamente difíciles de repetir en el corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, avanzar en gratuidad como se pretende de acuerdo a la ley, que es para incorporar el decil 7, llegar a una carga tributaria de 23,5% del PIB, se ve complicado, se ve difícil en
hoy día, hoy por hoy, y más aún llegar a una carga del 30% del PIB para poder incorporar al 10º decil se ve prácticamente como una tarea titánica y bastante difícil. Nosotros acá en el Instituto de Libertad hicimos unos cálculos rápidamente, pero bastante precisos, que hablando de lo siguiente: si nosotros suponemos que el PIB en los próximos años crece a una tasa del 3,5%, ¿ya? Y suponemos que la elasticidad del PIB versus la recaudación fiscal es del 1,4%, que está en la mediana de las estimaciones. Las estimaciones apuntan entre 1,1 y 1,6. Nosotros sumamos una estimación del 1,4% como elasticidad entre PIB e ingresos tributarios, nos da que para poder alcanzar una carga tributaria de 29,5% del PIB, que nos permitiría, ¿no es cierto?, agregar al 10º decil en esta gratuidad universal, tendríamos que esperar unos 25 años más. Entonces, a ver, ¿qué es lo que significa seguir avanzando en gratuidad con las condiciones actuales? Es una tarea básicamente no de corto plazo, ¿ya? En 25 años más, estamos hablando del año 2030 y algo, por lo tanto, todas aquellas expectativas que se fueron generando durante los últimos 4 años para lograr incorporar a esta mayor proporción de la población en esta gratuidad, simplemente fue, desde mi perspectiva, una ilusión, y básicamente uno podría hablar directamente de un engaño en materia de tributaria y educacional. ¿Qué pasaría si nosotros logramos acelerar la tasa de crecimiento del PIB del 3,5 al 4,5, 5%? Sin duda que los plazos se acotan, pero nunca vamos a llegar a poder incorporar esto hacia niveles de fines de los próximos 5 años. Ahora, ojo, hay que tener otro aspecto en cuenta, y es que esta carga tributaria como porcentaje del PIB tiene que ser sostenida, es decir, tenemos que tenerla por lo menos 2 años seguidos. Y eso también representa un desafío importante. Recordemos que cuando tuvimos la más alta carga tributaria, una mejor recaudación fiscal en los años 2006-2007, fue gracias a elementos contingentes, y hoy día ya no lo tenemos. Entonces, jugar un poco con esta expectativa en las condiciones actuales prácticamente nos obligaría a una segunda reforma tributaria o incluso una tercera reforma tributaria, más allá de lo que se está pensando hoy día, cómo ajustar, ¿no es cierto?, los cambios tributarios que se efectuaron en el 2014. Y eso significa atentar nuevamente contra la inversión, atentar nuevamente contra las expectativas y contra el clima empresarial, y eso va a determinar sí o sí, en el mediano y largo plazo, un menor crecimiento del PIB tendencial. Por lo tanto, estos ingresos estructurales que tenemos que disponer para poder financiar esta reforma educacional desaparecen, quedan prácticamente en el aire, es prácticamente literatura, y es muy poco probable que esto suceda. Básicamente es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Les doy las gracias por haber escuchado, y también las gracias al Foro Universitario de Chile por darme esta posibilidad de poder llegar a ustedes y poder transmitirles un poco esta sensación, este juicio respecto al futuro de la reforma educacional tal cual y como la conocemos hoy. Muchas gracias.